vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar con esta pequeña introducción a la estadística. Entonces vamos a ver cómo recopilar información de diversas fuentes. Y también vamos a aprender cómo todo lo que nosotros queramos informar debe estar lo más completo posible, ya que puede ocasionar que si la información está incompleta, puede ocasionar que haya malentendidos y que no podamos encontrar las respuestas que queremos. Entonces, en este video tutorial, les digo, va a ser algo sencillo, va a ser cómo recopilar información de diversas fuentes, de enunciados, de una serie de datos, hasta de dibujos. Siempre la información que nosotros queramos recolectar puede estar en diversas fuentes, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, nuestro primer ejemplo es este. Hagan de cuenta que vamos al mercado y en un local, en un puesto, vemos dos carteles que dicen lo siguiente: 1 kilogramo de naranja cuesta 17.50 monedas. El mango está a 14.30 monedas. Y a partir de ahí, pues nos empiezan a hacer varias preguntas, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Por ejemplo, la primera pregunta es: ¿qué se vende? Entonces, a partir de aquí vamos a poder determinar cuál es la información que se puede obtener de la fuente y cuál es la información que no se puede obtener de la fuente. Esta es nuestra primera pregunta: ¿qué es lo que se vende? En estos enunciados nos están diciendo qué es lo que se vende, sí. Bueno, además a lo mejor tiene otros productos, pero nos están diciendo que se venden naranjas y mangos. Entonces, quiere decir que esta pregunta sí la podemos responder, porque la respuesta está en la información que nos están dando. Entonces podemos responder. Naranjas y mangos. Posteriormente podemos sacar alguna otra pregunta. También lo que vamos a aprender aquí es cómo, a partir de una fuente o de diversas fuentes, nosotros podemos sacar muchísimas preguntas, muchísimas. Entonces, por ejemplo, ¿qué más? ¿Cuál es el precio de la naranja? Entonces, observamos los enunciados. ¿Nos están diciendo el precio de la naranja? Sí, aquí está. Nos están diciendo que 1 kilogramo, ya sabemos lo que es el kilogramo, cuesta 17.50 monedas. Ahí no le puse si eran pesos, dólares, euros, porque pues nos ven en diferentes países. Entonces, pues cada quien que se quede con su moneda, o sea, para no entrar en ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué se hace? Pues lo dejamos como monedas. Entonces, el precio de las naranjas sí nos lo están diciendo. Aquí nos están diciendo que por 1 kilogramo vamos a pagar 17.50. Kilogramo cuesta 17.50 monedas. Ahí está. Entonces, ¿qué otra pregunta podemos sacar? Veamos. Una sencilla. ¿Son frutas lo que se vende? Entonces, observamos. Bueno, les digo, a lo mejor en este puesto venden otras cosas, pero al menos de todo eso que se vende, tenemos aquí dos productos. Son la naranja y el mango. ¿Qué tipo de elementos son? ¿Son frutas? Sí. Entonces,
A partir de la información que tenemos aquí, nosotros podemos responder esa pregunta. ¿Son frutas lo que se está vendiendo? Bueno, en este caso sí. Entonces, como ven, hay preguntas que se pueden responder a partir de la información dada. Eso es lo que quiero que me entiendan. Nosotros aquí tenemos nuestra fuente, y nos están haciendo una serie de preguntas. A partir de esas preguntas, nosotros vemos si se pueden responder únicamente con la información que tenemos. Si se dan cuenta, no estoy buscando más, no estoy viendo en otros puestos, cosas así. Nada más me estoy enfocando como si no conociera nada más, como si únicamente tuviera esta información. Pero también hay preguntas que no se pueden responder. Por ejemplo, ¿qué otros productos se venden? ¿Qué otros productos se venden? Aquí no nos está diciendo qué más se vende. No sabemos si, por ejemplo, en ese puesto venden algunas otras frutas, algunas otras verduras o semillas. Únicamente nos están diciendo en ese local el kilo de naranja cuesta tanto y el mango está a 14.30 monedas. Entonces, esta pregunta no se puede responder con esta información que nos están dando. Para eso tendremos que investigar un poquito más para ver si en ese puesto se vende, no sé, por ejemplo, aguacate, limones, frijoles, mandarinas, cosas así. Entonces, esta pregunta, con la información que nosotros tenemos, no se puede responder. Vamos con otra pregunta. ¿Cuánto cuesta un kilogramo de mango? También el objetivo de este video tutorial es que aprendamos a leer bien las cosas. No digo que no sepamos leer o cosas así, no, sino que a veces nosotros leemos o escuchamos alguna información y nosotros ya empezamos a pensar cosas cuando en realidad no hay nada de eso en esa fuente de información. Este es el caso. ¿Cuánto cuesta un kilogramo de mango? A lo mejor muchos dijeron, pues aquí está el precio, el mango está a 14.30 monedas. Pero si nosotros leemos bien, nada más nos está diciendo que el mango está a 14.30. No nos está diciendo si un solo mango cuesta 14.30, si vamos a pagar por 3 mangos 14.30, si vamos a pagar por una bolsa o una caja de mangos 14.30, o si vamos a pagar un kilogramo. Esta información, por lo tanto, podemos concluir que está incompleta, porque nada más nos está diciendo el mango está a 14.30, pero no nos está diciendo cuánto es lo que tenemos que pagar. Si tenemos que pagar esas monedas por un kilogramo, por 2 kilogramos, por un simple mango, por 2 mangos. Entonces, eso es a lo que me refiero con aprender a leer, a que leamos tal cual es el enunciado y tratemos de interpretarlo y no saquemos información más allá de la que no podemos ver. Entonces, en este caso, necesitaríamos ir al local y preguntar directamente: oiga, este precio, ¿a qué se refiere? ¿Al kilo, a un mango, a una bolsa, a una caja? ¿A qué? Nada más dice el mango está a 14.30, pero no dice la cantidad de mangos que nosotros podemos obtener por pagar este precio. Y bueno, esto es importante. A lo mejor dirán, ay, ese video que no tiene importancia. Pero esto es importante porque luego vemos en la televisión, en los comercios, en los locales, en los puestos de mercados, en cualquier parte, vemos este tipo de información y nos vamos por pensamos lo primero y de inmediato vamos a ir a adquirir ese producto. Por ejemplo, aquí dice el mango está a 14.30. Nosotros pensamos, pues ha de ser un kilo
o 2 kilos. Entonces, sin preguntar, damos por hecho que aquí está hablando de kilos, pedimos el mango y resulta que nada más nos dan un mango así chiquito. Y nosotros preguntamos, oiga, ¿pero qué no nos está diciendo que el mango está en 1 kilogramo? Y entonces el señor nos dice, no, aquí dice que el mango está a 14, nunca estoy diciendo que 1 kilogramo. Y entonces ahí pues ya nos engañan, se aprovechan de nosotros y pagamos por algo que nosotros no esperábamos. Entonces ese también es el objetivo de este video. Como ven, no es que sea así de, pues eso está bien fácil, no tiene nada que enseñar, no, sino el objetivo es que aprendan a observar, a leer y a observar bien la información de tal forma que esté completa y que no demos por hecho las cosas, sino que si nosotros tenemos alguna fuente en donde la información esté incompleta, necesitemos investigar un poco más para estar seguros de que digan eso, para que nosotros encontremos la respuesta que nosotros queramos. Bueno, nada más antes de continuar, se me olvidó decirles, la parte en la que se obtiene cualquier información se le llama fuente. Por ejemplo, no sé, ya sea un periódico, la computadora, la televisión, una revista, un libro, internet, de alguna plática, entrevistas, encuestas, cualquier parte en donde se pueda obtener información, a esa parte en donde se obtuvo se le llama fuente. En este caso, nuestra fuente son 2 carteles que nosotros observamos y pues decidimos escribirlos aquí. Entonces siempre investiguen bien. Cuando vean una fuente, si ven que no está de forma directa su respuesta, investiguen un poquito más y no den por hecho las cosas. De hecho, muchos de los, voy a meter un poquito fuera de este tema, muchos de los abogados, esto es lo que hacen, seguramente lo han visto en las televisiones. Observan la fuente de la información de los enunciados de las leyes y si encuentran una falla, como por ejemplo en esta, aprovechan y es la que exponen a explicar el caso de la persona que están defendiendo. Entonces, por ejemplo, en este caso, el mango está a 14.30 monedas. Nosotros damos por hecho que habla de 1 kilogramo, pero en ningún lado está diciendo que es 1 kilogramo. Nada más está diciendo que el mango está a 14.30. Incluso ni siquiera nos está diciendo si es un mango completo. Nada más nos está diciendo la fruta tal cual tiene este precio. Pero no nos dice si es medio mango, si es la cáscara, si es 2 kilos, 2 mangos. Entonces, siempre si la información está incompleta, como en este caso, donde nuestra pregunta es ¿cuánto cuesta 1 kilogramo? No den por hecho que la información está dando la respuesta. Siempre busquen un poquito más. En este caso, como no sabemos cuánto está el kilogramo, tendremos que buscar precisamente cuánto está, porque a lo mejor este es el precio de un solo mango. Y bueno, a partir de ahí podemos hacer más preguntas de información que no está en esta fuente. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño de las naranjas? Ahí está. ¿Cuál es el tamaño de las naranjas? A lo mejor yo quiero comprar 1 kilogramo de naranjas, pero pues también necesito que sean varias, que sean así, no sé, de este tamaño, por aquí así más o menos. Entonces, nosotros buscamos escuchamos en el radio, que casi no se ve, y anuncian, el kilogramo de naranja está a 17.50 monedas. Decimos, qué genial, se nos hace, pues sí nos alcanza para comprar esas naranjas, entonces vamos inmediatamente al mercado. Pero cuando vemos, el tamaño de las naranjas es diferente al que nosotros habíamos escuchado. Entonces, en este caso, con estos simples enunciados, en ninguno de los dos nos habla del tamaño de las naranjas. Nada más nos dice, naranja cuesta 17.50 monedas. Pero no nos dice si son naranjas grandes, si son naranjas pequeñas, o incluso puede que exista una naranja así grandota, que una sola pese 1 kilogramo.
Entonces nada más vamos nosotros por varias naranjas y resulta que nada más nos dan una porque está tan grande que pesa 1 kilogramo. Entonces, tampoco aquí en este enunciado nos están diciendo el tamaño de las naranjas. Entonces, como ven, siempre hay que tratar de tener la información completa para responder lo que nosotros queremos, o la respuesta que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, aquí, ¿qué se vende? Aquí la información para responder esta pregunta sí está completa. ¿Cuál es el precio de la naranja? Aquí está, 1 kilogramo cuesta 17.50 monedas. Son frutas lo que se está vendiendo. Esta información sí nos sirve para responder esta pregunta. Pero ya para responder estas, ¿qué otros productos se venden? ¿Cuánto cuesta 1 kilogramo de mango? ¿Cuál es el tamaño de las naranjas? La información ya está incompleta. Entonces, siempre que nosotros queramos responder algo, tenemos que, y no está la información, tenemos que investigar un poquito más. Y no hay que dar por hecho que la información se encuentra aquí. Y por más que le leamos, 1 kilogramo de naranja cuesta tanto, o el mango está a 14.30. Por más que le leamos, en ninguna parte nos está diciendo cuál es el tamaño de las frutas, o cuánto cuesta el kilogramo de mango, o qué otros productos se venden. Entonces, siempre, si la información no está en la fuente, no debemos dar por hecho que las cosas están ahí. Como en este caso, el tamaño de, pues 1 kilogramo de naranja, yo doy por hecho que son como 10 naranjas. Pero en ninguna parte lo está diciendo. O sea, no podemos llegar y sacar información de una fuente en donde no existe. Si no está la información que estamos buscando, tenemos que buscar todavía más en otras fuentes, ir a los lugares y obtener las respuestas investigando un poquito más. Entonces, ese es el objetivo de la recopilación de la información, que a partir de la fuente nosotros podamos responder las preguntas que se pueden responder y que nosotros queramos respuestas. Si no se pueden responder, no debemos sacar información extra de la que no tenemos ahí. Si no hay información en esa fuente, tenemos que investigar en alguna otra fuente para obtener la información completa y así poder responder esas preguntas. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Aquí nos están dando una pequeña información. Edades en años de las personas que juegan videojuegos. Aquí incluso nos están haciendo la aclaración de que es en años, porque a lo mejor estos números no significan años, sino semanas, meses, días. Entonces también hay que hacer esa aclaración de qué son los datos que nosotros estamos considerando. Porque les digo, supongamos, quito esto, pongo edades de las personas que juegan videojuegos, pero no nos están diciendo cuál es la medida que se está tomando en este caso. Nada más nos están diciendo edades de las personas. Muchas veces escuchamos edad y damos por hecho de que es en años. Entonces, pues, bueno, aquí se borró. ¿Qué era aquí? 14. Veamos. Decimos, pues 14 años, 17 años, 3 años, 5 años, 8 años, lo demás. Pero ¿qué tal si yo estoy hablando de meses? Y ahí ya cambia, por ejemplo, un bebé de 14 meses, 17 meses, 3 meses. Entonces es lo que les digo, es el objetivo de este video. Cuando vean una fuente de información, no den por hecho las cosas. Por ejemplo, en este caso, si no dice las edades, no den por hecho que es en años, porque no lo está diciendo. Tiene que ser la información de forma explícita para poder entender todo eso. De hecho, bueno, ya me voy a salir un poquito de las matemáticas. Muchos de los problemas de la comunicación o de la información que existen es porque no damos la información completa. Muchos malentendidos o confusiones, incluso ya discusiones, peleas, todo eso se presenta porque no se da la información completa de cualquier cosa. Aquí lo estamos viendo en la parte de estadística, pero ya de forma general lo pueden ver en anuncios, con los amigos, en los periódicos, en las revistas, en los anuncios de la televisión, en internet, en muchísimas cosas. Siempre la información la dan incompleta. Entonces eso puede traer malentendidos, como ahorita el ejemplo
de los mangos, en donde dimos por hecho que era 1 kilogramo, llegamos y tome su mango. Dice, pero es que no era 1 kilogramo, y vimos y no, nada más era de un mango, porque en ningún momento dice que era de 1 kilogramo. Malentendidos, discusiones, peleas, luego no podemos comprender algunas cosas porque falta la información. Entonces siempre, cuando manejemos cualquier clase de información, de hecho, todo lo que decimos, escuchamos, pensamos, leemos, olemos, todo, es información. No podemos vivir sin información. Siempre hay que darlo lo más completo posible. Nunca hay que dejar ambigüedades y nunca hay que dar por hecho las cosas o que los datos son como nosotros pensamos, o que quizá y no sea así. Les digo, aquí podemos dar por hecho que hablamos de años, pero ¿qué tal si hablamos de meses? ¿Qué tal si hablamos de semanas? ¿Qué tal si hablamos de décadas? Entonces, pues no. Bueno, entonces, volviendo al ejemplo, ¿eran qué? En años. Entonces ya nos están dando esta información, las edades en años de las personas que juegan videojuegos. Y aquí están: 14 años, 17 años, 3 años, 5 años, 8 años, 4, 12, 10, 20, 25 y 18. Todo eso son años. Aquí ya nos lo está diciendo. Ahí está, en años. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Veamos. ¿Cuál es la edad mínima? ¿Cuál es la edad mínima? Bueno, aquí voy a no voy a escribir todas las preguntas, pero aquí lo que les quiero, bueno, toda la información completa de las preguntas, aquí lo que les voy a decir es, las preguntas que vamos a hacer aquí, nos vamos a enfocar únicamente en esta información. Entonces ahí, pues aunque no escriban las preguntas, ya les estoy haciendo la aclaración que nos estamos enfocando en esta información. Si por ejemplo aquí les pongo esta pregunta, pero no les hago la aclaración de que vamos a utilizar esta fuente, entonces ahí ustedes me podrían decir, pero la edad mínima de qué, porque aquí no dice, no estamos diciendo la edad mínima, no sé, para jugar algún juego, para ver alguna película, para practicar algún deporte, para comer algún alimento. Nada más dice cuál es la edad mínima. Entonces, si no les hubiera hecho yo esa aclaración, pues sí, ustedes pueden decirme, pero no estás diciendo la edad mínima para qué. Por eso en esta ocasión les estoy aclarando. Todas las preguntas que vayamos a hacer aquí, las vamos a enfocar o vamos a trabajar únicamente con esta información que tenemos acá, de las edades de las personas a las que juegan videojuegos. Entonces, ya con esa aclaración, ahora sí podemos saber que estas preguntas van a estar referidas a esta información. Entonces, ¿cuál es la edad mínima a la que las personas juegan videojuegos? Empezamos a analizar los datos. Para eso pues tendríamos que encontrar el número más pequeño. Este número es pequeño también. Ahí está. Este es el valor más pequeño. Entonces, ¿cuál es la edad mínima en la que las personas están jugando videojuegos? Sería 3. ¿Pero 3 qué? Acuérdense, por eso fue que vimos primero geometría, siempre les decía unidades, siempre pongan las unidades. Si nosotros nada más ponemos 3, aquí dice, ¿cuál es la edad mínima? Pero nada más dice 3. No sabemos a qué se refiere. 3 días, 3 horas, 3 semanas, 3 meses. Entonces, siempre debemos de poner a qué nos estamos refiriendo. En este caso nos estamos refiriendo a años. Ahí está, 3 años, porque incluso aquí nos lo está diciendo. Entonces, no solo la información debe estar lo más completa posible, sino también nuestras respuestas, porque si no pueden prestarse a muchas confusiones. Recuerden, cuando nada más ponemos un símbolo así, es un dato, porque no nos está diciendo algún tipo de información, no lo estamos interpretando, no tiene un significado, nada más es un símbolo. Pero ya si ponemos la palabra años, entonces ya sabemos a qué se refiere ese número.
número de años que tiene la persona que juega videojuegos. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la recopilación de la información hemos visto, básicamente lo que hemos visto es la fuente de información, las preguntas en base a la información y las respuestas. Los tres elementos siempre deben estar de forma completa, o bueno, lo más completa posible, porque no podemos obtener información al 100%, pero al menos sí de lo que nos interesa. La información siempre debe estar lo más completa posible. La pregunta siempre debe estar completa y se nos debe indicar hacia qué se está haciendo esa pregunta. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la edad mínima? ¿Pero para qué? Ya nos tienen que hacer la aclaración. Pues no sé, para cocinar, para hacer algún deporte, para ver la televisión, alguna película, bla, bla, bla. En este caso, pues yo les hice la aclaración de que las preguntas van a estar referidas a esta información. Y el otro elemento, la respuesta, también debe estar completa. Si nosotros nada más ponemos 3, pues puede haber muchos elementos de 3 dulces, 3 paletas, 3 chocolates, 3 meses, 3 días, 3 años, 3 mascotas, 3 animales, 3 personas, 3 barcos. O sea, puede haber muchísimas cosas en 3. Entonces siempre tenemos que escribir las respuestas completas. Ahora vamos con otra pregunta. ¿Cuál es la edad máxima? Ahí está. Entonces les vuelvo a hacer la aclaración. Las preguntas las estamos usando, las estamos haciendo más bien con referencia a la información que tenemos aquí. Entonces buscamos las edades. En este caso, ¿cuál es la edad máxima en el que las personas juegan videojuegos? 14, 17, 3, 5, 8, 4, 12, 20, 10, 20, 25, 18. Este es el dato más grande. Entonces, eso quiere decir que aquí la edad es de 25 y de la misma forma que en la parte de arriba tenemos que poner que nos está representando ese número. Aquí nos representa la edad, entonces tenemos que poner los años, que es la referencia que estamos tomando. Ahora también algo que aquí sí se me pasó decirles, en este caso estamos hablando de este grupo de datos, porque a lo mejor aquí dice cuál es la edad máxima en que las personas juegan videojuegos, pero si nosotros hacemos más preguntas, a lo mejor encontramos personas de 26, 30, 50, 70, 80 años. Creo que una vez leí de una señora que tenía como 90 años y todavía se la pasaba jugando videojuegos. Entonces, pero bueno, estas preguntas se están refiriendo a este grupo de datos que nosotros tenemos. Entonces ahí también tendríamos que hacer esa aclaración. Todas estas preguntas nos referimos a esta información únicamente a este conjunto de datos que estamos manejando, porque puede haber personas obviamente más grandes o incluso más pequeñas que juegan videojuegos. Aquí la información la estamos obteniendo a partir de este grupo de datos. Entonces, como ven, en esta información, bueno, la respuesta a estas preguntas sí la podemos encontrar en esta información, pero igual puede haber preguntas que no se puedan responder. Por ejemplo, la siguiente. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres, recuerden, de este grupo de datos, juegan videojuegos? Entonces, si se dan cuenta, aquí nos están preguntando por la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que juegan videojuegos. Pero aquí en esta información no nos están diciendo cuántos hombres son, cuántas mujeres son. Nada más aquí no nos están diciendo, por ejemplo, si este es hombre o mujer. A lo mejor es mujer, mujer, hombre,
están diciendo cada una de estas edades si es hombre o mujer. Nada más están tomando a la persona de forma general. Entonces, esta pregunta no podríamos responderla, porque nada más nos están hablando de la persona en general. No están considerando el sexo que tiene esas personas. Únicamente les interesa en este caso la edad. Entonces aquí no podríamos responder esa pregunta. No sabemos cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Puede que, por ejemplo, haya la mitad de hombres y mitad de mujeres. Puede que haya 2 mujeres y 8 hombres, por decir algo. O al revés, puede que sean 2 hombres y muchas mujeres. O sea, no nos están diciendo cuántos hombres y cuántas mujeres juegan. Nada más nos está diciendo el número de personas a las que se les preguntó su edad y respondieron esa pregunta. Posteriormente tenemos lo siguiente. ¿Cuáles videojuegos se consideran o bueno, se juegan? Aquí tampoco nos están diciendo cuáles son los videojuegos o ni siquiera los géneros o las clasificaciones. No están diciendo nada, nada más están preguntando por videojuegos de forma general. Entonces a lo mejor aquí no nos dice ningún juego, como por ejemplo, pues se supone que no debo decir marcas, pero todos hablan de videojuegos. Entonces voy a decir, no les están diciendo por ejemplo si se habla de Mario, Call of Duty, de Resident Evil, Half-Life, los Sims, Grand Theft Auto, Need for Speed. Bueno, ese ya es antiguo. Los juegos de fútbol como el FIFA, el PES, juegos de básquetbol, juegos de baile. No se está diciendo si son juegos en línea como Candy Crush, como Tetris, o juegos, bueno, juegos de mesa no se incluye. O sea, pues nos están diciendo que son videojuegos. ¿Qué más? No, se están diciendo si es Assassin's Creed, si es son juegos de terror, son juegos de fantasía, juegos de misterios, juegos de RPG, juegos de plataformas, juegos de peleas, como The King of Fighter, Street Fighter, Mortal Kombat. No nos están diciendo nada de eso. Únicamente preguntaron, ¿juegas videojuegos? Sí, no. ¿Cuál es tu edad? Punto. Entonces, esta pregunta tampoco se puede responder con esa información que nos están dando. Entonces, a lo mejor la persona que realizó la entrevista no se interesaba tanto en si eran hombres o mujeres. Tampoco se interesaba tanto el género o los tipos de videojuegos o incluso la clasificación que jugaban. Únicamente lo que le interesaba era pues saber la edad a la que empezaron a jugar, o quizá la edad a la que tienen al momento en que siguen jugando los videojuegos. Entonces, estas dos preguntas no se pueden responder con la información. Si quisiéramos responderlas, no podemos dar por hecho. Pues creo que son la mala idea que existe, ¿no? Por ejemplo, creo que son más hombres que mujeres. Ya les digo la mala idea porque a lo mejor es al revés. A lo mejor las mujeres juegan más que los hombres, no lo sé. No voy a meterme en esas discusiones de género. Entonces, nada más por nosotros empezamos a suponer información. Pues yo creo que son, no sé, 10 hombres y 5 mujeres. O 8 mujeres y 3 hombres. O por ejemplo, ¿cuáles videojuegos se juegan? No, pues no dicen la información, pero voy a suponer los más clásicos, los más conocidos. Mario Bros, que es el más conocido desde hace 30, 40 años. Tetris, a todos les gusta el fútbol, entonces quizá FIFA. O por ejemplo Resident Evil, que es conocido desde hace no sé cuántos años. O algunos de disparos, no sé cómo se llama, pero es uno en el que tienen una mira. A lo mejor eso también lo juegan porque es muy conocido. No. Entonces, no podemos, igual que en el ejemplo anterior, suponer información. Si la fuente no nos está diciendo eso, no podemos extraerlo. Tenemos que investigar un poquito más para responder esas preguntas. En este caso, tendremos que volver a realizar otra encuesta, preguntar la edad,
preguntar el género de la persona a la que le estamos haciendo la pregunta y además pues el tipo de videojuego que le gusta, su género favorito o incluso ya si queremos de forma más específica el nombre de su videojuego favorito. Entonces, si nosotros queremos responder esto, tendríamos que buscar más información y no quedarnos únicamente con esta fuente que tenemos aquí. Entonces, como ven, esto es igual que en el ejemplo anterior, nos dan una fuente. Esa fuente contiene cierta información. Podemos responder algunas preguntas. Las preguntas también deben estar lo más completas posibles para que no haya confusiones. La respuesta es igual. Si en la fuente está la respuesta, entonces nosotros sí podemos responderla. Pero si no, no debemos dar por hecho que la respuesta es una, si no es alguna. Si no está en la fuente, entonces no respondemos e investigamos un poquito más. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. Aquí nos dan esta información. Cada día una señora vende 5 manzanas. Hasta ahí. Entonces, a partir de aquí igual podemos hacer preguntas que se pueden responder y preguntas que no se pueden responder. Vamos con las preguntas más simples. Por ejemplo, ¿qué fruta vende la señora? Igual, aquí les hago la aclaración de que las preguntas que manejemos aquí van a estar referidas a esta fuente. ¿Qué fruta vende la señora? Aquí nos están diciendo, cada día una señora vende 5 manzanas. Entonces, esta pregunta sí tiene respuesta. Lo que venden son manzanas. Posteriormente, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuántas manzanas vendió en 3 días? Esta pregunta es muy interesante. Observen por qué. A lo mejor, con todos los videotutoriales que les había mostrado anteriormente, bueno, más bien ejemplos, ustedes van a decir, no, pues no se sabe, porque aquí no está diciendo cuántas vendió en 3 días. Pero hay información que se puede extraer de la fuente aunque no lo digas, como en este caso. En el ejemplo anterior, en los ejemplos anteriores les decía, no vamos a suponer algunas cosas, no vamos a dar por hecho que existen algunas cosas. Pero también pueden presentarse casos en los que la información no se puede obtener de forma directa. Sin embargo, sí están incluidas dentro de la fuente. Ustedes dirán, ¿por qué? Aquí nos está diciendo cuántas manzanas vendió en 3 días. Pero observen bien. Aquí cada día nos está diciendo que cada día se venden 5 manzanas. Al decir cada día, quiere decir que diario está vendiendo 5 manzanas. Que por ejemplo, el lunes vendió 5, el martes 5, el miércoles 5, el jueves 5, el viernes 5, sábado 5, domingo 5, luego otra vez lunes 5, martes 5 y así sucesivamente. Si hubiera vendido manzanas en algún otro día hubiera vendido, no sé, 6 manzanas, nos haría la aclaración esa información. Pero como no nos está aclarando que algún otro día vendió una cantidad diferente, entonces eso quiere decir que todos los días vende 5 manzanas. A lo mejor nada más es su meta, vender 5 manzanas y después se va a su casa. Bueno, 5 manzanas pues son muy poquitas, obviamente. A lo mejor en un caso real vende hasta 200 manzanas, 500 manzanas, pero aquí nada más para entender el ejemplo. O quién sabe, a lo mejor son manzanas de esas grandotas. Entonces, a lo que voy es, aquí nos está diciendo que cada día se venden 5 manzanas. Y aquí nos están preguntando por las manzanas que se vendieron en 3 días. Habrá preguntas en donde la información no se puede obtener de forma directa.
pero sí está incluida, sí se puede obtener a partir de la información que nos están dando. Entonces, para obtener las manzanas que se vendieron en 3 días, nosotros tenemos que sumar las manzanas de cada día. Estas son las manzanas del día 1, vendió 5. Y aquí nos está diciendo que cada día vende 5 manzanas. Luego le sumamos las manzanas de que vendió en el segundo día, 5. Y luego le sumamos las manzanas que vendió en el tercer día, 5. 5 del primer día más 5 del segundo día, 10, más 5 del segundo día, 15. Entonces, si se dan cuenta, esta pregunta es un poquito diferente a todas las que habíamos visto, porque nos están preguntando por las manzanas que se vendieron en 3 días. Pero aquí en este enunciado aparentemente no nos está diciendo, no está de forma directa, en 3 días se vendieron 15 manzanas, pero sí es información que podemos extraer a partir de esa fuente. Si se dan cuenta, yo no estoy inventando, no estoy suponiendo, pues yo creo que vendió como 10 manzanas, yo creo que vendió como 15, que vendió como 16 manzanas, que vendió como 20 manzanas. No, o sea, no estoy dando un valor de que yo creo, sino que esta información la estoy obteniendo a partir de este enunciado. Si nos están diciendo que cada día vendió 5 manzanas, entonces si sumamos la de los 3 días, vamos a tener 15 manzanas. Entonces, puede haber preguntas en donde la información no esté de forma directa, pero sí la podemos extraer de esa fuente. Y no estamos suponiendo, no estamos inventando, porque estamos utilizando únicamente datos que están aquí. Entonces, si se dan cuenta, hay 3 tipos de preguntas, las que hemos visto. Preguntas que sí se pueden responder, porque la información es directa. Preguntas que no se pueden responder, porque la información no está en la fuente. Y preguntas que sí se pueden responder, pero no están de forma directa, sino que tenemos que analizar un poquito más para extraer información de esa fuente. Aquí la extrajimos. No dice la cantidad de días, no dice la cantidad de manzanas que se vendieron en esos días, pero usando esta información como base, sí podemos responder esa pregunta. Entonces puede haber preguntas como esa. Ahora vamos con más preguntas. ¿Cuál es el color de las manzanas? Esta pregunta no se puede responder. Aquí nos está diciendo, cada día una señora vende 5 manzanas, punto. Pero señor, por más que le busquemos, pues no nos dice. No nos dice si son manzanas rojas, si son manzanas amarillas, si son manzanas verdes, o si son manzanas combinadas, la mitad roja con verde o algo así. No nos está diciendo. Por más que le busquemos a la información, no podemos extraerla como en este caso. Entonces, esta pregunta no se puede responder. Necesitaríamos investigar un poquito más para saber pues cuál es el color con que la señora vende las manzanas. Incluso a lo mejor un día vende rojas, otras verdes, otras a lo mejor hasta moradas, cosas así. Entonces siempre si no encontramos la respuesta, hay que investigar. ¿Cuál es el precio de las manzanas? Aquí es otra información que no nos están diciendo. Nos está diciendo, una señora vende 5 manzanas, pero no nos está diciendo si esas manzanas las vende por precio unitario, o sea, de una manzana. No nos está diciendo si es un kilogramo, no nos está diciendo si la vende en cuadritos, no nos está diciendo cuánto cuesta una manzana, un kilogramo, un cuadrito, no nos está diciendo nada. Entonces, no sabemos
¿cuánto están cobrando por dar esas manzanas? No dice el precio, no dice nada. Por más que le busquemos, pues no dice. Nada más nos dice cada día, nos dice, pues es una señora. No nos dice ni siquiera la edad de la señora. A lo mejor ni siquiera es señora. A lo mejor tiene 15, 16 años. Pero bueno, ahí sí ya estoy suponiendo. Eso que dice, sí está mal. No se está diciendo, por ejemplo, si tiene 30, 40, 50, 60 años. Y bueno, de las manzanas, pues ya vimos que no nos dice el tamaño, no nos dice el color, no nos dice la forma, porque hay manzanas que luego tienen así como forma de corazón, hay manzanas que son más redonditas, otras que son como más aplastadas. Entonces, si se dan cuenta, hay mucha información que no nos dice este enunciado. En este caso, ¿cuál es el precio de las manzanas? Y ahora, aquí viene otra pregunta interesante. ¿Cuánta fruta vendió en un día? Entonces, a lo mejor ustedes dicen, pues esa pregunta está muy fácil de responder, porque pues si aquí está diciendo que cada día venden 5 manzanas, su respuesta es 5 manzanas. Pero, ojo, aquí nos están preguntando por la fruta. Aquí nos está diciendo que esa señora vende 5 manzanas, pero no nos está diciendo si vende alguna otra fruta: tuna, piña, papaya, pera, naranja, mangos, mandarinas, cacahuates. Bueno, cacahuates creo que no es fruta. No nos está diciendo si vende otras frutas. Nada más nos dice, una señora vende 5 manzanas, punto. A lo mejor está vendiendo otras frutas, y a lo mejor de esas otras frutas vende una mayor cantidad. No nos está diciendo. Entonces, aquí no podemos dar por hecho que aquí con frutas se refiere a las manzanas. Si la señora vendiera únicamente manzanas, el enunciado sería así: solo vende 5 manzanas. Aquí ya nos están diciendo que no vende otra cosa, que solo vende 5 manzanas. Nos está diciendo que no vende papaya, que no vende tunas, que no vende duraznos, que no vende peras, que no vende sandías, melones, sino que únicamente está vendiendo estas 5 manzanas. Entonces, como únicamente está vendiendo esas 5 manzanas, entonces sí podemos responder a cuánta fruta vendió en un día, pues esas 5 manzanas. Pero como el enunciado original no decía solo, sino que decía vende, como el enunciado original es ese, ahí no nos está diciendo si vendes nada más manzanas o vende alguna otra fruta. Entonces, esta pregunta tampoco la podemos responder. Entonces, como ven, esto de la información no es tan fácil como parecía. A lo mejor ustedes dijeron, ay, ese video qué. Pero ya ven que hay preguntas que sí se pueden responder. Hay preguntas que nosotros pensamos que sí se pueden responder. Pero si leemos bien el enunciado, al final vamos a ver que efectivamente esas preguntas no se pueden responder, que no es tan fácil responderlas como nosotros pensamos. Entonces, como ven, y esto nada más les digo, es una introducción a la información. Como ven aquí, podemos sacar muchísimos temas. Por eso en muchas ciencias, en muchas ramas, hay muchas teorías de la información. No crean que nada más es de información es interpretar los datos y ya. No, este es un problema que tenemos todavía el día de hoy, en donde se presentan muchísimas discusiones, muchísimas confusiones, muchísimos malentendidos, porque la información no la damos de forma completa. Las preguntas no las hacemos de forma completa. Luego, las respuestas no las estamos dando de forma completa. Ya vimos que hace rato nada más habíamos puesto 3, pero no sabíamos si años, manzanas, borregos, burros. Y luego, por ejemplo, hay preguntas en donde la información que nosotros tenemos no se puede responder, pero nosotros damos por hecho
nada más por lo que hemos escuchado o por otros datos, cosas así que, pues, no dice la edad de la señora, pero yo creo que ha de ser unos 50, 60 años. Nada más así, porque hemos visto señoras de 50, 60 años que venden fruta, pero ¿qué tal si tienen 30 años? Entonces, no podemos suponer, si la información no nos dice, no podemos sacar información extra. No podemos, se dice sobrebuscar, comúnmente se dice sobrebuscar. No podemos sobrebuscar información en una fuente que no hay. Si no podemos responder esas preguntas, nosotros tenemos que buscar, investigar un poquito más para poder responderlas. Pero si no se puede, no inventamos, no suponemos nada. Siempre las preguntas que se puedan responder va a ser en base a la información que tenemos. Si no, tenemos que investigar un poquito más. Y también tenemos que leer las preguntas y comprender cada enunciado. ¿Cuánta fruta vendió la señora en un día? Incluso observen la pregunta. Bueno, aquí ya les había comentado que estoy hablando en base a la información, pero incluso esta pregunta podría estar mal. ¿Cuánta fruta vendió en un día? Pero no dice quién la vendió. Nada más ¿qué tal si está hablando de otra persona? A lo mejor una jovencita de unos 20, 25 años, o a lo mejor un señor de 40 años, o a lo mejor un niño de 10 años, no se está diciendo. Entonces, bueno, ahí les digo, les hice la aclaración de que estamos hablando de esta información, pero si no les hubiera hecho la aclaración, esta pregunta estaría mal hecha, porque no nos está diciendo de quién está hablando. Entonces, ese es el objetivo de este video tutorial. Que observen que para recopilar información siempre hay que obtener nuestra fuente. Las preguntas hay que hacerlas de la forma completa, que sean entendibles. Las respuestas las debemos extraer de la fuente. Y si no está, no suponer. No podemos suponer la respuesta por, como decimos, en base a experiencia o por lo que yo he visto. No. Si no está en la fuente, no podemos responder, no podemos inventar. Y si de todos modos queremos respuestas, pues tenemos que buscar, tenemos que investigar esa información, no nada más quedarnos con eso. Y también leer bien la información y las preguntas. Porque aquí, bueno, dice cuánta fruta vendió, pensamos, ¿no? Pues 5 manzanas. Pero aquí nos está diciendo si vendió, si vende algunas otras frutas. Entonces tenemos que leer bien y pensar un poquito más antes de nada más extraer la respuesta. Entonces ese es el objetivo de este video tutorial, cómo recopilar información de diversas fuentes. Les digo aquí, para facilidades, pues yo me enfoqué en puras frases, pero también podemos recopilar información de donde nosotros queramos, de sonidos, de videos, de dibujos, de mapas, de enunciados, de palabras, de pláticas, de objetos, incluso lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, cosas así. Nosotros podemos recopilar esa información. Y bueno, si nosotros lo hacemos bien, establecemos bien la información, hacemos de forma correcta las preguntas y respondemos de forma correctamente, y además no inventamos ni suponemos nada, van a ver que no va a haber confusiones. Les digo, esta ya no son tanto matemáticas, pero muchos de los problemas que existen actualmente con todo tipo de relaciones, de pareja, de amigos, familiares, hasta a veces con los perros, bueno, con las mascotas, por aquellos que tengan gatos, muchos de esos problemas de malentendidos, de confusión, peleas, discusiones, es básicamente por esto, porque no damos la información completa, no hacemos las preguntas de forma completa y las respuestas no las damos en base a la información que nosotros tenemos. Entonces, aunque esto es de matemáticas, como pueden ver, se puede aplicar en la vida real. Esto nada más son enunciados relativamente sencillos, pero esto se puede aplicar ya con cosas diarias de la vida. Entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. Lo que voy a hacer aquí va a ser un poquito diferente. Una de las metodologías que sirve para aprender todas las matemáticas es que ustedes inventen sus propios ejercicios. Muchos de los ejercicios, se habrán dado cuenta que aquí pongo, generalmente no los saco de libros o cosas así, sino que es lo que se me ocurra. Pues se me ocurre ponerles una suma de 3 más 4 más 8 más 39.
O, a ver, se me ocurre, pues no sé, calcúlele el área o volumen de un lado que tenga 3.14 centímetros. Cosas. Entonces, siempre para reforzar el tema, pues sí, está bien que nosotros resolvamos ejercicios, pero también ayuda a que nosotros inventemos nuestros propios ejercicios y nosotros los resolvamos. Porque para poder inventarlos, quiere decir que necesitamos haber comprendido bien el tema. No podemos inventar un ejercicio si no conocemos bien el tema. Entonces, lo que les voy a dejar ahora, les digo, va a ser un poquito diferente, les voy a dejar unos enunciados. Y a partir de esos enunciados que les voy a dejar, ustedes tienen que inventar 3 preguntas que se puedan responder y 3 preguntas que no se puedan responder. Como ustedes quieran. Puede ser preguntas así directas, puede ser preguntas como esta, en donde la información no está de forma directa, pero eso se puede sacar. O puede ser como esta. Entonces, para cada uno de esas fuentes de información, ustedes van a sacar 3 preguntas que sí se puedan responder y 3 preguntas que no se puedan responder. Estos son los 3 enunciados que les voy a dejar para que saquen las preguntas que se pueden responder y preguntas que no se pueden responder. El primero es: en una ciudad en 3 días nacieron 10,000 niños. Aquí, bueno, deben considerar que nos está diciendo que en 3 días nacieron 10,000 niños, pero no nos está diciendo cuántos nacieron cada día. A lo mejor días nacieron 5,000, en otros días nacieron 2,500 y en otros días 2,500. Nada más nos está diciendo que el total de días, 3, nacieron 10,000 niños. Luego aquí, una sandía cuesta 13 monedas y el precio de un melón es de 15. Aquí nos está diciendo cuánto cuesta cada sandía, aquí nos está diciendo cuánto cuesta cada melón. Pero por ejemplo, aquí nos está diciendo 13 monedas, pero aquí el melón nos está diciendo 15. ¿15 qué? No les están diciendo si son monedas, son pesos, dólares, euros, libras, cacahuates, chocolates, semillas de cacao, o si cuesta 15 sandías. No nos están diciendo, nada más dice 15. El número de videojuegos que tiene cada persona es 10, 15. Bueno, aquí cada número es el número de videojuegos de cada persona. Esta es una persona, esta es otra, así. Una persona tiene 10 videojuegos, una tiene 15, una tiene 5, una tiene 8, una 7, una 14 y una 20. Pero por ejemplo no está diciendo las edades de esas personas, el sexo que tienen, el número de consolas, porque a lo mejor esta tiene 4 de... No, mejor no digo marcas, 4 de una consola, otros de otra y otros para juegos de computadora. O a lo mejor esta tiene videojuegos instalados en su celular. No está diciendo esa información. Entonces aquí están las preguntas, los enunciados. Obtengan 3 preguntas que sí se puedan responder y 3 preguntas que no se puedan responder. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.